Amada familia del Señor, les saludamos. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien, bendecidos. Algo aburridos, sí, en el aislamiento, pero sabemos que un propósito de Dios. También he subido algunos kilitos. ¿Y tú, David, has subido o no? Yo no Nada, subo. no subes con nada. No, yo sí he subido unos kilos, así que necesito hacer ejercicio pronto. Y agradecemos al Señor por este tiempo de poder compartir con ustedes a través de estos medios. Bendecimos al Señor porque nos da la posibilidad de comunicarnos. Amén. Y antes de comenzar, vamos a orar y luego vamos a dar paso a David para que nos lea una escritura como introducción. Y vamos a estar compartiendo una palabra que te va a edificar mucho. Y si tú lo recibes y atrapas esto, yo sé que va a ser de gran transformación en tu vida. Amén. 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 Amado Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por la iglesia, Señor, que tú has puesto, Señor, alrededor de las naciones, que está esparcida, Señor, pero en el Espíritu es una, Padre. Te damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual tú nos cuidas, nos hablas, nos sustentas, es Padre, y nos ministras, Señor, aún, Padre, en el encierro humano que estamos teniendo, tal vez, Señor, por esta circunstancia. Pero sabemos, Padre, que hay un propósito grande en esto, Señor. Te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. David, yo quiero que leamos una escritura que está en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer unas escrituras. Amén. 2 de Corintios capítulo 5 versos 16 al 19 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo Amén. mismo por Cristo. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria a Dios, amén. Yo quiero que diga usted allí en su casa: todas las cosas han sido hechas nuevas en Cristo. Todas las cosas han sido hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, el tema que hoy día quiero conversar con ustedes es algo que para mí es nuevo. En realidad, Dios ha venido inquietándome, digámoslo de una manera, poniendo en mi espíritu. Esto hace un par de años, pero es nuevo para mí en cuanto a lo obedecerlo, realizarlo. Yo creo que tal vez esto es algo que Dios nos ha estado hablando durante unos 2, 3, 4 años, pero para mí sería este el primer año donde comienzo como a caminar en esto, porque realmente yo era muy ignorante acerca de esto. Y vamos a hablar acerca de las fiestas del Señor, específicamente acerca de la Pascua. Como sabemos, David, el mes que comenzamos ya en 2 días más, el mes de abril, es el mes para nuestro mundo occidental, es el mes de la Pascua. Y donde nosotros celebramos, tanto en el oriente como aquí en el occidente se celebra la Pascua. Y me gustaría que si usted tiene un lápiz, algo para anotar, o en su celular, quiero que tome un poquito de apuntes. Voy a dictar algunas cosas para que nos introduzcamos a esto, porque yo sé que hay preguntas acerca de la Pascua, porque muchas personas se preguntan si nosotros, que somos cristianos, digámoslo de una manera, debemos celebrar la Pascua, porque en Israel se celebra de una manera, nosotros la debemos celebrar de esa manera. Entonces hay varias preguntas concernientes a este asunto, y voy a tratar de, según el nivel de revelación que Dios nos ha dado, de entendimiento, contestar esas preguntas. Amén. Me gustaría que anote lo primero: ¿qué significa la palabra Pascua? ¿Okay? Entonces, la palabra Pascua, que en su origen hebreo es Pesach, o bueno, en inglés el Passover, significa pasar por alto, por encima o de lado, pasar de largo, o pasar por encima significa. Entonces, Pesach o Pascua significa pasar por encima o pasar de lado. Amén. Y lo primero que queremos que anotes también unos textos para que tú leas en tu casa. Por el tiempo no vamos nosotros a poder leértelos todos. Quiero que leas el libro de Éxodo capítulo 12,
el libro de Levíticos, capítulo 23, y el libro de Deuteronomio, capítulo 16. Repito, Éxodo 12, Levítico 23 y Deuteronomio, capítulo 16. Bueno, y el primer punto que quisiera conversar con ustedes es acerca del el origen de esta celebración, de esta fiesta. Amén. Bueno, entonces, el origen de la Pascua, sabemos que hablando cronológicamente, el origen es en el Éxodo capítulo 12, cuando podemos ver que Dios iba a liberar al pueblo de Israel. Recuerden que ellos habían estado más de 400 años cautivos en la nación de Egipto, bajo el imperio de la civilización egipcia, y me hace recordar también cómo Dios le habló a Abraham en Génesis capítulo 15, cuando Dios está haciendo pacto con Abraham y le dice: tu nación va a ser, los que van a salir de ti, la nación, van a ser esclavos ellos 400 años en una nación que los va a ellos someter, y después yo voy a juzgar esa nación, le dijo Dios a Abraham. Y vemos que Israel, la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, ellos quedan cautivos. Esto pasa después de lo de José, terminando el libro de Génesis. Vemos que Génesis termina con la muerte de José. Y podemos ver que en el libro de Éxodo comienza el relato de cómo se levantó un faraón, un rey en Egipto, que no conoció ni a José ni lo que ocurrió en el pasado. Y este hombre esclavizó a la nación de Israel que estaba en Egipto. Y hicieron esclavos de ellos, trabajadores, de una manera horrible. Y Dios empieza a oír el clamor de la nación de Israel por libertad. Y Dios levanta a Moisés, y ahí comienza la historia de Moisés, de este libertador, que este hombre Dios lo envía con señales, con prodigios. Iba con el brazo del Señor él, para hacer la confrontación contra el faraón y que el pueblo saliera. Cuando nosotros vemos, no sé si usted alguna vez ha visto esta película, la de los 10 mandamientos, o si ha leído la historia, mejor dicho, de las plagas de Egipto. Vemos que la 10ª plaga era que Dios iba a enviar su ángel, y el ángel de la muerte iba a pasar esa noche por Egipto, y todos los primogénitos iban a morir, aún los primogénitos de los animales. Y Dios le da instrucción a Moisés para que Moisés le hable al pueblo de que ellos debían colocar la sangre de un animal, de un cordero, de un cabrito, debían colocar la sangre y con la sangre pintar los dinteles, los marcos de la puerta, para que el ángel tuviera la señal de en qué hogar él no iba a pasar. Y esa noche, en los hogares que estaban con la señal de la sangre del cordero, la muerte no entró. Amén. Entonces, la Pascua es una instrucción que cuando tú lees ahí en Éxodo 12, Dios le dice a Moisés: este mes va a ser para ustedes el principio de los meses del año. Quiero que mires esto, notes esto. Para nosotros, hablando humanamente, nuestro calendario humano, el año comienza en diciembre, después de las 12 de la noche comienza el nuevo año para nosotros. Pero en la mente de Dios, la temporada nueva, la temporada de andar con Dios en la bendición, en la libertad, fíjate, ellos van a salir de generaciones, son 400 años, más de 400 años que estuvieron esclavos. Y ellos ahora, mira qué sucede, que ellos van a salir de generaciones de esclavitud y van a comenzar una vida nueva en libertad, donde Dios los va a llevar a ellos en una jornada, en una travesía, para revelarse a ellos, llevarlos hacia el monte, donde Él se les va a revelar a ellos, para Dios traerlos. Dios los quiere traer a sí mismo y revelarse a ellos y hacer pacto con ellos, darles una identidad, darles una constitución, darles las leyes y introducirlos a un ambiente donde ellos puedan gobernar y ejercer todo eso que ellos van a recibir en el monte, en el Sinaí, que eso está allá en Éxodo 19. Y esto es tremendo, amados, que la Pascua representa el inicio de una temporada nueva con Dios, de una temporada con Dios. Dios le dice: este es el mes de Aviv. La Aviv se le llamaba a la cebada, se le llamaba cuando ya comenzaba, las espigas ya comenzaban a florecer.
para ir a esa etapa de maduración, cuando comenzaba la primavera. O sea, es decir, Dios le estaba diciendo a ellos, el invierno terminó, viene la primavera y la salvación viene en esta temporada. Y llegó la primavera, exacto, como una canción dice, y Dios está diciendo, esta es una nueva temporada que está comenzando para ustedes. Y Dios les dice, este va a ser el primero de los meses del año. Es decir, que Dios establece un calendario distinto, una temporada distinta a este pueblo que va a ser liberado. Y Dios les da las instrucciones de que deben tomar el cordero, que eso es algo que me gustaría en otro video, porque también necesitamos hablar, esto es una serie, necesitamos hablar de qué es la sangre, de qué es lo que es un pacto, de cómo podemos nosotros practicar esto en casa. Y Dios le da la instrucción a ellos acerca del cordero, que está todo eso en Éxodo 12, de cómo iban a comerlo, con quién, en qué momento, de qué manera. Dios le da toda la instrucción a ellos, David. Y esa noche el ángel pasa, y cuando él va a las casas del pueblo de Israel, de los que habían creído y habían pintado los dinteles con la sangre del cordero, el ángel pasa de largo, el ángel de la muerte, la peste pasa por el lado, pasa de largo, y esto se le llama la Pascua. Amén. Entonces, la gran pregunta, podríamos comenzar, este es el origen histórico, pero la gran pregunta es, nosotros que no somos judíos, por ejemplo, ¿deberíamos nosotros celebrar esto? Y la respuesta es sí, pero no de la manera en como se celebraba antes. Amén. Entonces, me gustaría, David, si tú nos puedes leer, wow, aquí se me voló, tengo los versículos anotados aquí, amados. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Da el siguiente versículo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Amados, escuche bien. De todas las fiestas que tú puedes leer en Levítico 23, que la Pascua o Pesaj vendría siendo la primera, todas estas fiestas representan y hablan acerca del Evangelio eterno de Dios, del plan de Dios. Y hay algo especial en esto, que sabemos por la Escritura que todas las fiestas y las costumbres que Dios le dio al pueblo de Israel, escuche bien, son sombras y figuras para nosotros de lo que podemos ver cumplido y pleno, o sea, ya hecho en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo está diciendo aquí en Corintios que Jesucristo es nuestra Pascua. Mira, en el libro de Éxodo 12:11, ¿qué dice Éxodo 12:11? Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Escucha bien, en la corrección textual, porque en este versículo lo que textualmente dice del hebreo, lo que dice al español, debería decir así: Él es la Pascua del Señor, o de Yahvé, o de Jehová. Él es la Pascua de Dios. Amén. Entonces, digan conmigo: Jesucristo es mi Pascua. Es mi Pascua. Es nuestra Pascua. Nuestra Pascua. Amén. Entonces, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesucristo es el cumplimiento de todas estas fiestas. Mira, fíjate, la palabra fiesta en el hebreo es la palabra moed. Y la palabra moed tiene varios significados, o sea, se puede utilizar para varias cosas. La palabra moed significa festividad o fiesta, celebración, ensayo, o tiempo fijado, o tiempo puesto. Es decir, que las fiestas del Señor son los tiempos fijados por Dios
para que el pueblo suyo se reúna con Él a celebrar, a contentarse, a participar de algo que Dios quiere dar. Entonces, la primera pregunta a contestar sería, ¿esta Pascua es para los judíos o es para la iglesia? Qué buena pregunta. Entonces, la primera respuesta a esto es sencilla. Es para judíos y es para la iglesia. Amén. Es para todos. Amén. Ahora, mira, quiero que me acompañe, amados, a Levítico 23. Lo que yo voy a hablar ahora es profundo, es profundo. Necesito que me pongan mucho cuidado, mucha atención en esto. Levítico 23:4, hablando de las fiestas del Señor. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Fíjense bien esto. Dice, mira David lo que dice aquí. Estas son las fiestas del Señor. Escúchame bien, estas no son las fiestas de los judíos. Quítese eso de la mente si alguna vez usted lo ha oído. Yo antes pensaba eso, David, que estas fiestas eran algo exclusivo que celebraban los judíos allá en Israel, en el Medio Oriente. Pero las fiestas del Señor son del Señor y Él nos está invitando a nosotros. Fíjense, y estas fiestas son ¿para quién? Para el Israel de Dios. Aquí quiero que coloquen mucha atención, porque hay una confusión hoy en el día en el mundo cristiano. Quiero, David, que tú me leas Gálatas 6, 15 y 16. Gálatas 6, 15 y 16. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Wow, escucha bien. Dios tiene un Israel. Una cosa es el Israel que tengan las Naciones Unidas. Otra cosa es el Israel que los judíos tienen, o el que está en el Medio Oriente, de donde nace todo esto. Pero aquí Pablo está introduciendo y está diciendo que hay un Israel, y este Israel es de Dios. Amén. Y lo que hemos leído al principio, que en Cristo Jesús todas las cosas han sido hechas nuevas, que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y todas las cosas, dice, si antes conocimos a Cristo según la carne, Pablo está diciendo en 2 Corintios 5, ya no lo conocemos así más, ni a nadie lo conocemos, sino ahora en el Espíritu. Y él dice, ahora todos los que están en Cristo son nuevas criaturas, son todas hechas las cosas nuevas. Escucha bien, las Escrituras dicen que todas las cosas han sido hechas nuevas, cuando son todas, porque son todas. O sea, no solamente, escúchame bien, la raza humana ha sido hecha nueva, sino el cosmos en Cristo ha sido hecho nuevo, ha renacido en Cristo. Él ha reconciliado el cosmos, el mundo, como dice Corintios. Escuche bien ahora, Dios tiene un Israel. Y la pregunta, ¿qué es o quién es este Israel? Anote bien, la palabra Israel significa el príncipe de Dios, o el que gobierna con Dios, el príncipe, el gobernador con Dios. Y Dios tiene un príncipe, tiene un rey, tiene un gobernador. Y sabemos que el Israel de Dios es Cristo Jesús. Amén. Fíjense que en el antiguo pacto, David, Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Recuerda que Jacob era el heredero de las promesas de Abraham, o heredero. Él portaba la promesa que, según Gálatas 3:16, la promesa era Cristo Jesús. Amén. Él era la simiente, la semilla que estaba en Abraham. Y Cristo Jesús, la semilla en Abraham, era la bendición que estaba aportando esa familia, que esa bendición en la que se iba a regar a todas las familias de la tierra. Y lo tenemos a través del Evangelio. Amén. Cristo Jesús es la bendición de Dios para todas las familias de la tierra. Amén. Ahora mira, fíjate en esto. Jesucristo, o Jacob, escucha bien, Jacob es un tipo, es una figura, es una sombra de Jesucristo. Pero cuando él es Israel, Dios le cambia a Jacob el nombre y le llama Israel. Israel o Jacob es sombra y figura del Israel de Dios, que es Jesucristo. Y en este Israel de Dios, escucha bien,
el judío y el no judío, como nosotros, por ejemplo, el judío y el no judío, ambos tienen que nacer de nuevo para ser injertados en el Israel de Dios. O sea, estamos diciendo que Dios desechó a los judíos para nada. Así como Dios no desechó al mundo, tampoco Dios desechó al Israel que está allí en el Medio Oriente. Tanto Colombia, Chile, Brasil, Estados Unidos, China, Rusia, como Israel, los países árabes, todos tienen que ser traídos a Cristo y reconciliados en Cristo. Amén. Todos tenemos que pasar por la misma puerta y la misma salvación de Dios. No sé qué tú me dices de eso. Bueno, sí, es necesario entender esto porque a veces nosotros tenemos una concepción errada y es que leemos las Escrituras y a veces nos quedamos en un tiempo determinado del Antiguo Testamento donde creemos que esas bendiciones que el Señor prometió para el pueblo de Israel y no vemos la sombra, la figura o vemos a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y realmente el ver, ahora que estamos hablando de la Pascua, ver cómo Cristo estaba desde el principio, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Pacto, es importante reconocerlo, porque nosotros no podemos guiarnos por lo que dice solamente una parte de la historia. No es solamente el Nuevo Testamento, porque si no vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, mucho menos vamos a ver lo que Él nos ha dado por medio de su muerte, por medio de su resurrección, y es necesario poder entender esta revelación. Wow. Mira, en Efesios 2:11, el apóstol Pablo está hablando de que de los dos pueblos, fíjense bien, judíos y no judíos, los que eran llamados los gentiles, como antes éramos llamados, los judíos y no judíos, dice que Dios nos reconcilió en Cristo Jesús. Y de los dos pueblos Dios hizo uno solo. Pablo lo dice en Gálatas, dice, ya no hay, en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Esto es una revelación tan grande que todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que viene a Cristo Jesús, esto va a sonar fuerte lo que voy a decir, de alguna manera pierde su bandera, pierde su color, su raza. Mira, tú pierdes tus privilegios sanguíneos. No, que yo vengo de una familia muy buena, no, que yo soy pobre campesino, no, que mis padres fueron. Cuando vienes a Cristo, dice que todas las cosas son hechas nuevas. Mira, y de toda tribu, lengua y nación, dice el libro Apocalipsis, de toda raza, color, todo, ahora Él nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. O sea, un sacerdote real, un real sacerdocio para nuestro Padre. Entonces, esto es glorioso. ¿Qué estoy tratando de decir? Resumamos. Que Dios tiene un Israel nuevo. Dios, así como hay una nueva creación, hay un Israel nuevo, hay un monte nuevo que es el monte santo de Dios, que no es el que está allá, el Sinaí, ahí donde se dieron la ley. Ahí fue en el principio, pero en el libro de Hebreos dice que nos hemos acercado, esta es nuestra realidad espiritual, hemos sido acercados por la sangre, ¿a dónde? Al monte de Dios. Y ese es el lugar espiritual donde vivimos, donde necesitamos pedir revelación para cómo vivir en este lugar, cuál es nuestra responsabilidad en esta dimensión, nuestra posición. Así que ahora somos tanto judíos y no judíos, ya no somos ni judíos ni ex no judíos. Ahora en Cristo Jesús se nos ha dado una ciudadanía, dice. ¿Y cuál es la ciudadanía? Que somos del Israel de Dios. Y Cristo Jesús es el Israel de Dios al cual Dios le hizo todas las promesas. Y en Cristo Jesús están todas las promesas contenidas, está toda la plenitud de todas las promesas en Cristo Jesús. Jesús es, escúchame bien, Jesús es el Israel. Es el Israel que no le falla a Dios. Aleluya. Y en Cristo Jesús, el judío y no judío tienen que ser injertados allí. Tienen que nacer de nuevo. Por eso es que fuera de Cristo Jesús ya no hay salvación. Aquí no le podemos clamar al Padre Abraham, a nadie. O sea, fuera de Cristo Jesús no hay salvación. Este es el nuevo pacto que Dios ha hecho.
con el Israel de Dios. Ahora, esto es tremendo. Entonces, la pregunta, entonces, ¿las fiestas son para todos? Sí. Dios dijo que estas fiestas deberían celebrarse perpetuamente. Y la primera fiesta que se debe celebrar es la Pascua. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera vamos a celebrar esta fiesta? ¿Nos vamos a colocar un gorrito? ¿Vamos a tomar sangre de animales? ¿Vamos a colocar a matar un animal y colocar la sangre ahí en la puerta? No. Ya tenemos cumplida, ya tenemos el cumplimiento cabal de esta primera fiesta que es Jesucristo. Entonces, cada vez que tú tomas la cena del Señor, que tú comes del pan y bebes del vino, y recuerdas y haces memoria del sacrificio, te conectas con la obra de redentora, la obra completa de Cristo, la obra consumada de Cristo. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás celebrando la Pascua. Amén. Mira, yo sé que algunos pueden decir esto. Yo antes decía esto: no, para mí la Pascua es todos los días. Todos los días para mí Jesús es mi Pascua. Claro, todos los días. Pero si nosotros colocáramos un día en el año, una fecha, una temporada en el año donde podríamos reunirnos todas las iglesias, quizás en diferentes partes, en diferentes horarios o idiomas, pero estar en un mismo sentir, en un mismo propósito, es durante el mes de la Pascua. Amén. Entonces yo creo que estas fiestas son convocaciones santas que Dios nos hace. Cuando suena la trompeta y somos convocados con el mismo objetivo. Y este mes de abril, el 8 de abril, desde el 8 de abril hacia adelante, una semana, comenzamos la Pascua y es un tiempo de celebrar la muerte y la resurrección del Señor. Amén. Es un tiempo de celebrar el día que el Señor te liberó. Amén. El día que la muerte estaba gobernando mi vida, pero Él vino, la vida de Dios vino y me libertó. Amén. Y ahora yo soy suyo. Entonces, por eso es importante celebrar la Pascua. No sé si a ti te ha pasado, David, pero yo a veces me pasa que, yo digo, a veces celebramos tantas cosas seculares. No estoy diciendo que ciertas celebraciones sean malas, pero a veces celebramos tantas cosas que perdemos el objetivo. Y Dios tiene sus fiestas a las cuales nos llama y nos convoca, que nos reunamos en pos de Él y celebremos con Él. Y a veces nos pasamos todo el año celebrando otras cosas. Y la mayoría de todas nuestras celebraciones nos endeudan, quedamos peleados, cansados, peor. Pero estas son las fiestas del Señor que bendicen. Wow, después yo quiero hablar acerca de todo el significado espiritual y las bendiciones espirituales que hay en celebrar las fiestas con el Señor. Amén. No sé si a ti te ha pasado eso, David, que verdaderamente uno pierde el objetivo. Claro. Y más porque realmente uno no entiende la palabra, ¿no? Y vuelvo y reitero que es necesario pedirle al Señor que nos dé esa revelación. Y yo quiero invitarle a usted que nos está escuchando que realmente cuando tome nota, cuando nuevamente esté leyendo esto que el Señor nos está dando, esta revelación, le pidamos al Espíritu Santo que impronte esta palabra en nosotros y que realmente abra nuestros oídos en el Espíritu para poder escuchar esa convocación, ¿no? Esas convocaciones que hace el Señor. Realmente a mí me impacta mucho porque tal vez leemos la Escritura y no le damos el sentido que realmente debe tener. Así que son tiempos donde la iglesia va a tener oídos más abiertos y vamos a entender lo que el Señor tiene y va a haber algo más importante, y es que el Señor nos va a dar un enfoque, ¿no? Amén, así es. Un enfoque, y es el Espíritu Santo el que nos enfoca, y no vamos a estar haciendo una cosa, otra cosa que a veces cerramos en el blanco, ¿no? Y el Señor quiere que nos centramos en algo específico. Así es. Entonces, ¿qué es lo que es Pascua? Pascua es un tiempo de celebración donde hacemos memoria de cuando el Señor no solamente libertó al pueblo de Israel, porque es el origen histórico. Ahora, fuera de la historia, la Pascua cuando comienza, dice el libro de Apocalipsis, que Jesucristo, el Cordero, fue inmolado, Él fue entregado, sacrificado, dice, antes de la fundación del mundo. Es decir, que esto es un plan eterno de Dios, es parte del Evangelio eterno de Dios. Ahora escuche bien esto, miren. Pascua es un tiempo donde hacemos memoria
de cómo Dios liberó a Israel y cómo Dios también ha liberado, libera y va a seguir liberando, porque la Pascua es un tiempo donde los cielos se abren, donde, bueno, los cielos están abiertos, pero donde podemos acceder a la liberación. Porque cuando tú lees el relato de Éxodo, eso es algo que tenemos que profundizar en otro video, donde podemos ver que Dios juzgó los dioses de Egipto, los principados, los tronos, las potestades que gobernaban la nación de Egipto, fueran juzgadas en cada juicio que Dios trajo. Y de qué manera, cuando Jesucristo vino a tu vida, el poder del infierno se rompió. Mira, el día que Cristo vino a mi vida, escúchame amado, el día que yo recibí a Cristo en mi vida, yo le abrí mi vida, ese día fue un gozo para mí, fue una fiesta. Fue una fiesta tremenda, porque ese día el poder de la vergüenza, del razonamiento, de la incredulidad y todos esos demonios, la influencia que ellos tenían en mi vida se rompió. Y ese día resplandeció la luz en mí, Cristo Jesús en mí. Entonces eso es algo hermoso, amados, poder recordar el día que Cristo te salvó, ese día que Él te sanó, ese día que Él cortó tus cadenas, que Él te liberó de esos vicios, de esa vieja vida. Sí, es algo hermoso. Y Pascua es un tiempo para recordar eso y también para dar testimonio y ministrar a otros eso. Eso es algo que vamos a estar hablando. Para finalizar, ¿de qué manera podemos nosotros concretamente o prácticamente podemos celebrar la Pascua? Número 1, haga la cena del Señor en familia. Si usted puede, convoque a su familia. Si está solo, le toca hacerla solo. Lo más importante es que usted se congrega con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está solo. En el Espíritu no estamos solos. Y reúnanse en familias y partan el pan. Hagan una comida, una celebración. Que si podemos comer carne, no comer, puede comer lo que quiera, con mesura. Y hagan una comidita o algo sencillo con lo que tengan. Y partan el pan y beban el vino o el jugo de uva, el mosto o el zumo, y pueden ustedes orar y dar gracias. Y aquí te voy a dar un tip de algo que el pueblo de Israel hacía, que Dios le dijo que debían hacer, que para nosotros nos sirve. Mira, Éxodo 13:8, Dios hablándole a Moisés que le diese instrucción al pueblo acerca de lo que están viviendo con la Pascua. Mira, Éxodo 13:8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Wow, mira, dice la palabra en Apocalipsis que nosotros le hemos vencido a Satanás por dos cosas: por la sangre del Señor y por el testimonio nuestro. Qué lindo que ese día tú te juntes con tu familia, con tu hijo, con tus parientes, tú partas el pan y tú les puedas hablar a ellos de Jesucristo. Amén. Les lean la escritura o ven una película y ustedes hablen acerca de la muerte del Señor, de cómo Él sufrió, de cómo a Él le costó y Él ganó esta salvación tan grande para nosotros. Él abrió el camino para nosotros, cómo Él nos fuimos perdonados por la sangre del lavado de nuestros pecados. Hablar del testimonio de Cristo. Y número 2, que tú a tus hijos les puedas dar tu testimonio, o a una persona, a un vecino, a alguien que no conozca, le puedes mandar un audio, puedes transmitir en vivo, puedes hacer una reunión en casa y tú le des testimonio a tu familia y digas: ¿sabes qué? Yo les quiero contar cómo fue la Pascua que Dios hizo en mi vida. Yo era así, y Dios hizo esto, y cuando Cristo vino a mi vida, esto sucedió, Él cortó estas cadenas en mi vida, estoy en el proceso, pero esto Él ha hecho en mi vida. Ahí comenzó mi año, ahí comenzó mi temporada nueva como nueva creación, ahí comenzó mi calendario como nueva criatura. Aleluya. Y poder dar testimonio, compartir, dar testimonio. Y tú oras por otros, puedes orar por otros, puedes declarar sanidades, desatarse, porque ese día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario fue el día en que se desató la sanidad, se desató liberación y muchas otras cosas que aún no comprendemos, que Jesucristo Él dio para nosotros, que Él ganó para nosotros. Y ese día tú puedes ministrar liberación, sanidad, porque los cielos y la tierra, las fiestas se unen. Es el tiempo de Dios. Las fiestas
No es el tiempo del hombre, es el tiempo que Dios fija, Amén. donde Él dice, tienen una cita divina conmigo. Y nosotros podemos llamarle portales, podemos llamarle accesos, pero la realidad es que tenemos acceso a estas realidades espirituales, a estos beneficios espirituales durante las fiestas. Así que les dejo de tarea que lean el libro de Mateo, capítulo 26, del 17 al 29, Mateo 26, del 17 al 29, Marcos 14, del 12 al 25 y Lucas 22, del 7 al 20. Esos son los relatos de los evangelios acerca de la cena del Señor. Amén. En los siguientes videos vamos a estar hablando un poco más profundo acerca de la importancia de la sangre. En este contexto de la fiesta vamos a estar hablando acerca de la importancia del pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús? Amén. Entonces, resumiendo, la Pascua es un tiempo de celebración, un tiempo donde nos gozamos con Dios, donde Dios quiere transmitir, compartir algo con nosotros. Son los tiempos espirituales, son los kairos, son las puertas espirituales, las ventanas espirituales que se abren para que el cielo tenga acceso a la tierra, donde podemos ver manifestaciones. ¿Sabes qué? Yo tengo varios testimonios de las cosas que me han ocurrido, nos han ocurrido como ministerio en esta época de la Pascua. Y yo sé que mucha gente va a recibir visitación sobrenatural. Amén. Porque es un tiempo donde los cielos se abren y hay manifestaciones gloriosas. Así que le damos gracias. No sé, David, si tú quieres comentar algo más. No, agradecerle al Señor porque bueno, nos están abriendo los ojos. Agradecerle al Señor porque es una oportunidad para entrar en ese nuevo tiempo, en esa nueva temporada en el Señor, en Cristo. Y bueno, agradecerle al Señor porque sé que más adelante van a ocurrir muchas cosas donde estaremos más agradecidos. Amén. Así que eso. Amén, gloria a Dios. Amén. Recuerde, la Pascua comienza en Israel, en el Israel del Medio Oriente que nosotros conocemos. Comienza el 8 de abril. Okay. Yo no sé aquí en Colombia cuándo comienza, pero nos vamos a ajustar más a ese calendario para que nos preparemos. Por ejemplo, acá Pablo habla de que comemos la fiesta sin levadura, por ejemplo. O sea, ¿qué significa eso? ¿Me entiende? ¿Qué simbolizan los panes con levadura, sin levadura? Vamos a estar hablando de eso el próximo video. Amén. Les bendecimos, que el Señor ponga en ustedes el sentir, el querer, como al hacer de esto. Y le encomiendo, le comisiono que por favor lea estos textos para que el Espíritu Santo le siga a usted abriendo su entendimiento adentro. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Oramos por nuestros hermanos que están viendo este video. Señor, te pedimos que les guardes, que les des sabiduría. Señor, que les des revelación fresca acerca de lo nuevo que estás trayendo, Señor, de esta temporada nueva, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.